¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a tocar dos temas. Uno que está obviamente hoy en la palestra de la discusión pública, ya no solamente en la política, que es el famoso tema del anteproyecto o proyecto de reforma del Código Penal. Para eso va a estar hablando con nosotros un amigo, el doctor Gabriel Gyesi, que nos va a plantear su posición o cómo ve este tema. Además nos va a explicar de un encuentro que va a hacer él con distinguidas personalidades del derecho penal, creo que el 31 de marzo, pero le vamos a preguntar su evaluación. Después va a estar Ricardo Delgado, economista del Frente Renovador, para preguntarle lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la economía argentina? ¿Qué es lo que hay que hacer uno como ciudadano común? Si tiene unos pesos guardados, si pudo meter abajo del colchón algunos dólares, que de hecho muchos argentinos todavía los tienen allí porque no confían en nada, ni en los bancos, ni quizás en el mismo colchón, pero se lo vamos a preguntar a Ricardo Delgado. La inseguridad lamentablemente en el Gran Buenos Aires se sigue incrementando, lo que está pasando en Lanús realmente es muy crítico. Hoy sobre la marcha llegaron nuevos gendarmes al distrito de Lanús, pero por más que saquemos gendarmes, traigamos gendarmes, la solución pasa por otro lado, pasa por una verdadera política de Estado que lamentablemente hoy ni en la Nación ni en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias no tenemos. Es un tema de reflexión, es un tema, creo, de políticas de Estado, pero políticas de Estado en serio, no el chamullo de políticas de Estado y después no hacemos absolutamente nada. Antes de empezar a hablar con el doctor Gabriel Gyesi del tema que tiene que ver con la reforma del Código Penal, van a ver una foto, en realidad en dos. En una está la cara de Sergio Massa, el diputado nacional del Frente Renovador, y en la otra están nuestras queridas Islas Malvinas. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Tienen que ver. El Reino Unido hace horas acaba de decir a través de su primer ministro que verían con mucho agrado que Sergio Massa sea el nuevo conductor de la Argentina. Dijeron, es una persona seria, nos inspira confianza y creemos que con él al frente del gobierno nacional nos podríamos sentar de una vez por todas a resolver el conflicto de Malvinas, ya que este gobierno que tiene la Argentina hoy no es confiable. Ustedes le creerán a los ingleses más o menos. Yo sinceramente cuando hablan los ingleses pongo un signo de interrogación, pero la verdad que para la trascendencia mundial es un mensaje. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Daniel. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ah, sí, gustas. Bueno, reforma sí, reforma no. Hay una discusión terrible, fundamentalmente ustedes los hombres del derecho penal son los que más saben de este tema. Mira, desde mayo del 2012 se viene trabajando y se trabajó hasta finalmente la presentación del anteproyecto en una comisión que, formalizada a través de un decreto y encabezada por el colega Eugenio Zaffaroni, inició el análisis de todo lo que tiene que ver con la legislación penal argentina. Terminó esto hace un par de semanas atrás, cuando esta comisión, integrada por 5 personas, Eugenio Zaffaroni, Leonardo Damián, María Eugenia Bagelata, Federico Pinedo y la coordinación de Ricardo Gilavedra y la coordinación de Roberto Carles, un colega del Ministerio de Justicia, le presentan a la Presidenta de la Nación un anteproyecto, que no es un borrador, un papel de trabajo es otra cosa técnicamente, le presentan un anteproyecto de nuevo Código Penal. Por un lado, esto genera dos reflexiones. La primera ¿es necesario reacondicionar el sistema penal argentino en cuanto a legislaciones? Yo te diría que sí. Porque este código tiene 93 años, ha tenido más de 340 leyes complementarias, 900 reformas, y la verdad que hoy está desperdigada la legislación penal, producto de la cual algunos tribunales, dependiendo del país, tienen, por ejemplo, conceptualizado el monto tope de la pena en 50 años, algunos 37,5, algunos 32. Con lo cual, es hora de recodificar el sistema penal. ¿Es urgente? En absoluto. ¿Podemos estar 1 año o 2 años más así? También. La jurisprudencia, la doctrina ha avanzado, la tecnología ha avanzado sobre el derecho, la ley de delitos informáticos se incorporó hace unos años. Es decir, siempre ha habido cosas que han ido más rápido que el derecho. Pero no es urgente. ¿A qué apunta este proyecto? Este anteproyecto es un trabajo serio. Destaquemos esto porque fueron 18 meses de trabajo, reuniones una vez por semana. Tiene por detrás una ideología, como la tiene nuestra Constitución Federal, como tiene todo cuerpo normativo. Si leemos, son 584 páginas en total, son 289 artículos y la primera parte es la exposición de motivos. Si leemos la exposición de motivos vamos a ver en este anteproyecto
una fuerte crítica al sistema carcelario. Es decir, tendiendo a que, en alguna medida, considerar al victimario como una víctima del sistema que le ha tocado vivir, la falta de inclusión social, y teniendo una gran crítica hacia el sistema carcelario, en cuanto a que el sistema carcelario no mejora. Para entender esto me gustaría comentarte 2 o 3 datos que son interesantes, que van más allá del anteproyecto, porque primero que el anteproyecto no se puede discutir por Twitter, no se puede discutir por declaraciones, es serio discutirlo con la legislación en la mano. Y en segundo lugar, tampoco es todo nada el anteproyecto, no es ni que es todo malo ni que nada sirve. Hay cuestiones que se pueden considerar y cuestiones que yo tampoco que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la eliminación de la reincidencia, pero el trabajo es valorable. Bueno, pero en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la reincidencia, con el voto negativo de Zaffaroni, algo dijo. La Corte no trató el tema de fondo, o sea, el derecho a veces parecería ser medio complicada la explicación. La Corte, ante el arribo de un expediente vía un recurso extraordinario apelado por un defensor oficial de la Cámara de Casación, resolvió rechazar el recurso extraordinario por considerar inadmisible. No entró a estudiar el fondo del tema. Rechazó el recurso. Pero la Corte ya tiene dicho que la reincidencia es constitucional, y en pocos días más vamos a conocer un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo órgano penal de nuestro país, en el cual, con el voto de 10 jueces, esto es lo que se está adelantando, y es lo que los corrige el Tribunal de Comodoro Pi, y la negativa solamente de 2, va a dar validez a la reincidencia en todos sus aspectos, porque la reincidencia atraviesa todo el proceso penal. Empieza por la excarcelación, por la exhibición de prisión, como un agravante con la condena, como una limitante para libertad condicional. La reincidencia atraviesa todo. Pero a mí me interesaría comentar 2 o 3 aspectos que nos van a ayudar a entender algo de lo que el espíritu del Código termina diciendo. Vale. Y es una información pública del Servicio Penitenciario Federal, que es el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de Pena. Porque para poder elaborar hipótesis, bajaron penas, subieron penas, y ahora si queremos entramos un minuto en eso, tenemos que ver qué pasa en nuestro país, donde tenemos un tan alto índice de reincidencia. Porque tratar el anteproyecto del Código Penal como un estamento solo, nos quedamos cortos. Para eso hay que ver las leyes de ejecución. Ayer leí un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, publicado en la página fiscales.gov.ar, donde reflejaba que el 87%, no un número menor, el 87% de los ciudadanos que accedieron a una probation, a una suspensión del juicio a prueba en un proceso penal, no lo cumplieron. Esto nos demuestra que esta pretendida figura de las penas alternativas se torna casi de difícil e imposible cumplimiento, donde hoy, con los sistemas actuales, un juzgado de ejecución de la Nación tiene 7.500 causas. Entonces, en el sistema, esto nos va a permitir reflejar qué son hoy los penales, qué son hoy las unidades carcelarias. Amontonamiento de gente. Por ejemplo, el 18% de los internos tiene entre 18 a 24 años. Este dato, ¿por qué lo resalté? Porque este anteproyecto, en uno de los atenuantes que prevé, es la condición de menor de 21 años ante la comisión de un delito. Esto nos refleja que un 18% tiene de 18 y 24 años. Pero hay más datos que son preocupantes, porque, vuelvo a lo mismo, hay mucho que modificar el sistema carcelario, pero el sistema carcelario de existir existe en todo el mundo. Si no, cerremos y dejemos, digamos, no pretendamos lo que pretende el abolicionismo, que es no tener penales, tampoco vivir, eso es idílico. El 78% de los internos, el Servicio Penitenciario Federal tiene aproximadamente 10.000 internos. Un 50% aproximadamente condenados, un 50% procesados. Y así es a nivel país. En el Servicio Penitenciario Federal, de los 10.000 internos que hay hoy, el 78% no tiene estudios secundarios completos. ¿Por qué marqué este dato? Porque la seguridad no es solamente el derecho penal, que es el último resorte, no es tampoco la creación de comisarías, no es tampoco la llegada de gendarmería. Es un tema de educación y un tema social. Exactamente. Es empezar a trabajar antes. Claro. Esto es un dato que nos demuestra claramente por qué se llegó a esto. Cuando las estadísticas nos reflejan esto, a veces las cosas caen de maduro. El 40% de los detenidos, al momento de ser detenido, no tenía ni oficio ni profesión. Pero otro dato, este dato nos lleva a otro dato que es sumamente preocupante, donde el 75% de los internos del Servicio Penitenciario Federal no participó en ninguna de las capacitaciones laborales. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los internos? Sean reincidentes o no sean reincidentes. Porque parecería que en las cárceles, en lugar de intentar resociabilizar, que es la función de la ley de ejecución de pena, la función no se está cumpliendo. Porque después tenemos estos altos números donde vemos que actualmente el 28%, parece que decir exactamente el número,
qué porcentaje de los detenidos hoy, acá está, el 19% de los hoy detenidos son reincidentes. Pero a esto sumale el 11% que es reiterante, estamos en un 30%. ¿Cuál es la diferencia entre reincidente y reiterante? El reincidente fue condenado y tiene una condena previa en orden a la comisión de un delito. El reiterante es aquel que ha cometido reiteradamente delitos pero no ha sufrido condena. ¿Por qué? Porque cometió un delito por robo a mano armada, fue encarcelado, a la semana siguiente lo detuvieron, cometió otro delito, pero no llegó a tener condena. Ese es reiterante. Si sumamos los dos estamos en un 30%. Un 30% de los detenidos ha tenido antecedentes previos. Entonces, esto nos lleva a que, más allá de lo que es el código, hay que analizar, por ejemplo, lo que es la ley de ejecución de pena. Entonces, Gaby, coincidimos en lo que vos decías al inicio. No es urgente tratar esto. Primero no tendríamos que, como sociedad o la dirigencia, abordar otros temas y después ir al nuevo código. Me parece interesante. Siempre nosotros lo reclamamos. Yo escuché muchas veces, porque acá se me escuchó la política, entonces yo te hablo de lo jurídico. Siempre se le reclamó en muchas oportunidades al Poder Judicial, las sentencias de los jueces no son accesibles a los ciudadanos, no podemos conocer el pensamiento de los jueces ya no es más la época que habla por su sentencia, y a partir de ahí vino la creación del Centro de Información Judicial, donde María Burdín quedó en sí, que a partir de ahí cualquiera de nosotros que quiere conocer una sentencia o puede ver un debate oral en vivo. Ahora pregunto yo, ¿por qué los ciudadanos no podemos acceder a un anteproyecto? Porque fue catalogado como de gravísimo que alguno hayamos conseguido el anteproyecto y lo hayamos analizado. Parece que había sido un delito de traición a la patria. Y no, es adelantarse a que no traten un tema que hace a todos, como es el problema de la inseguridad. ¿Cuáles son los aspectos principales del anteproyecto? En primer lugar, tiene la aplicación de la ley penal más benigna. Y cuando digo en primer lugar voy de los primeros artículos en adelante, porque el anteproyecto tiene, como el código actual, dos partes. La parte general y la parte especial. La parte especial no está delimitado de los delitos, la parte general es el marco general del derecho penal. Primero la ley penal más benigna. ¿Qué es lo importante de la ley penal más benigna? Hoy el 8% de los condenados en el sistema penitenciario nacional están cumpliendo una pena de reclusión o prisión perpetua. Y sobre esto me detengo un minuto. En el Código Penal está tipificada la pena de prisión o reclusión perpetua, que semánticamente, porque acá hay un juego semántico. Entre algunos dicen, no, yo veo los debates televisivos, leo Twitter. No, está diciendo que la prisión perpetua y no sabe que no existe, no. La prisión perpetua en el Código Penal está tipificada dentro del capítulo de las penas. Que después semánticamente entendamos que la perpetuidad no existe porque nadie está detenido hasta el momento de la finalización de su vida, y en el caso de la condena de la reclusión perpetua está detenido dependiendo del delito 35 o 20 años, no significa que la pena como sí exista. Este código que apunta, primero la ley penal más benigna va a permitir que aquellas personas, entre los cuales están por ejemplo los detenidos por la lesa humanidad, o hipotéticamente Mangieri, o el violador que hace unos años, Marcelo Fasano, recuerdo un violador serial de la zona norte, que fue condenado a reclusión perpetua, se adhiera, porque de oficio se va a hacer, a esta menor pena y puede obtener su libertad condicional. Elimina la prisión perpetua, basándose, en este caso estrictamente, en otros no tanto, en nuestro país, en la adhesión al Estatuto de Roma. En algunos casos nosotros nos adherimos a los tratados internacionales y los cumplimos, en otros no. Esto es una figura polémica, eliminar la prisión perpetua, sobre todo teniendo en cuenta por qué. No quiero entrarte a aburrir que bajaron 146 penas, subieron 118, porque esto es mirar el árbol y no mirar el bosque. Esto es tratar de, en el enjambre de cosas, no ver lo importante. ¿Y qué es lo importante? A mí la verdad no me interesa, como analista de código, no me interesa si subieron 146, bajaron 128. A mí me interesa cuáles son los delitos que más preocupan a la sociedad, y no solamente los delitos que más preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son los delitos por el cual mayor cantidad de detenidos tenemos? Porque acá, por supuesto que esto crea el genocidio, sube la pena en los delitos ambientales, los delitos contra la flora, contra la fauna, todos muy importantes. Pero a la sociedad le preocupan determinados delitos que son los que mayor grado de comisión tienen. Y esto no lo digo yo, lo dicen los porcentuales de detenidos. Los detenidos que hoy están en el Servicio Penitenciario Federal, en su gran mayoría están por hurto y o tentativa de hurto, por infracción a la ley de drogas, por robo y o tentativa de robo, por homicidio doloso, por otros delitos contra la persona, por violaciones y con privación de legítima libertad. Entonces miremos la pena de estos delitos, porque si no confundimos, porque en estos delitos bajó en muchos casos la pena. Bajó la pena máxima, como en el homicidio agravado, que hoy tenemos en el artículo 100 una pena de prisión o reclusión perpetua, y bajaría a 30 años, si viene alguna circunstancia extraordinaria de atenuación a 25, la pena de prisión perpetua, la excepcionalidad es esto que te digo. Esto por un lado. Por otro lado, en algunos delitos, por ejemplo, lo vinculado al narcotráfico, el robo agravado con armas, por ejemplo, bajó la pena a 3 años, no es un dato menor la pena mínima. Porque este anteproyecto prevé que aquellas penas, este proyecto califica los delitos en leve, graves y gravísimos, hasta 3 años, de 3 a 10, más de 10.
aquellos delitos que tienen una pena hasta 3 años, el juez puede disponer el cumplimiento de la pena en lo que se llaman penas alternativas. Prisión de fin de semana, detención domiciliaria, o sea, nada. Porque la semana pasada me comentaba un colega en La Plata que detuvieron a 2 jóvenes en el centro de La Plata robando una farmacia con la tobillera puesta. Es decir, que ni aún con la tobillera del sistema de control, que imagino que está monitoreado por algún GPRS, ni eso imposibilitó de que salgan a robar. Entonces, primero tenemos que ver qué hacemos con el patronato liberado, qué hacemos con los asistentes sociales que controlan esto, porque la verdad parecería que esto no funciona. Pero lo importante de las penas es aquellos que han bajado las penas mínimas. Porque estos delitos, en todos estos delitos, que son los que me preocupan, la pena ha bajado. Está bien, la mención del redactor es la proporcionalidad de las penas. Pero yo me detendría un minuto, y esto es lo que vamos a hacer en la jornada del 31 de marzo. Eso te iba a preguntar. A detenernos esto. Bueno, de la mano de esto, yo creo que esto merece un interesante debate jurídico, más allá de lo que políticamente esto se ha hablado. De la mano de esto, nosotros el lunes 31 de marzo, una empresa mente jurídica está organizando, en el Hotel Conquistador vamos a estar desarrollando una jornada de todo el día, que empieza a las 8:30 de la mañana, nuestro común amigo Eduardo Bataglia va a estar dando la palabra de bienvenida. En la primera mesa va a estar el doctor Roberto Carles, que es el coordinador de la mesa, junto con un colega Domingo Montanaro, que fue juez de instrucción, y Cristian Poletti, que es un colega amigo de la matrícula. Va a estar con nosotros, va a haber una mesa de víctimas, porque este código se olvida de las víctimas. La víctima mínimamente, y escucho pocos que hablen de la víctima, todos hablan de la pena abajo, y la víctima en este código no tiene, en lo que es la ejecución de pena que hay que reformarla, no tiene ni el mínimo derecho de información. ¿Y aquí estamos derecho de información? La víctima tiene que estar informada, como existe en todo el mundo, de que el victimario va a recobrar su libertad de la manera que sea. Si es una salida transitoria, si es una libertad condicional, porque si no se lo va a cruzar en la calle. Con lo cual, la idea de esta jornada, que se desarrolla todo el día, y en el Twitter mío, Gabriel Iesi, subimos habitualmente información, es poder tratar seriamente. Va a estar el doctor Juan Pablo Chirino, o sea que el viejo vos lo conocerás, un juez de Renero como la causa Soria, quien está a favor del código, digamos. Vamos a tener distintas visiones donde yo creo que el código tiene algunas cosas muy saludables y otras cosas que no. Esto de las penas, la baja de la eliminación de la residencia, la peligrosidad y estas penas alternativas que parecen penas simbólicas. Gabriel, después del 31, hacemos un debate. Cuando quiera, por favor. favor. Me habla de economía. Un amigo, Ricardo. Hola, Ricardo. Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Un gusto. Bueno, me quedan 10 minutos porque este tema me apasiona realmente. Yo en la editorial decía, sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? A ver, estamos en un momento, diría yo, en donde la economía se va a enfriar. Ya se notan los primeros síntomas, sobre todo en sectores que han sido emblemáticos en estos últimos años, el sector automotriz típicamente, la venta de motos en la Argentina se ha desplomado, por supuesto la venta de autos de alta gama y ya no tanto de alta gama también. Y me parece que estamos en un momento en donde la economía y este enfriamiento de la economía que se va a empezar a sentir más fuertemente, creo yo, a partir del mes de marzo, abril, va a empezar a dar indicadores también negativos en materia de empleo. Creo que ese es el principal, por lo menos para mí, el principal problema de mediano plazo que tiene esta economía, y es de qué manera se vuelven a recrear las condiciones para crear trabajo, que ha sido una de las grandes virtudes que han tenido estos últimos años en la economía argentina. Hoy se nota, hoy hay empresas automotrices que están suspendiendo y hay empresas que están echando gente. Y esto por desgracia recién empieza, Daniel, porque el ajuste ortodoxo al que nos ha llevado el gobierno, porque es básicamente eso, gran devaluación en enero, gran suba de tasa de interés, que encarece fuertemente el crédito, una situación muy fuerte de falta de señales de mediano y largo plazo en materia de inversión, hacen que todos esos indicadores no les permitan a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las que crean más de la mitad del empleo en la Argentina, crear condiciones para poder aumentar el trabajo. El trabajo que está haciendo hoy el Banco Central, su nuevo presidente, ¿está bien hecho? Porque muchos lo están calificando como que es algo que se tendría que haber hecho antes. Claro, a ver, yo siempre digo que los ajustes no son políticas, son consecuencias de malas políticas, ¿sí? Vos tenés que ajustar si venís haciendo las cosas mal. Y el gobierno tuvo que ajustar porque venía haciendo las cosas mal ya desde la implantación del cepo hasta este mes de enero, en donde tuvo que tomar la decisión de subir violentamente la tasa de interés y de devaluar violentamente, casi 25% en 2 días, la moneda local. Devaluar el peso es pegarle al salario, reducir el salario. Y esto además nos pone en un contexto bastante obvio de alta inflación.
la inflación este año va a ser más alta que la del año pasado y probablemente los salarios no logren acompañar esa dinámica, y entonces ahí también tenés otro problema adicional, que es aquellos que mantienen el trabajo van a verse afectados en términos de su poder de compra. Ahora, ¿el gobierno devalúa porque no tiene salida o porque, como dice carta abierta, los presionaron para devaluar? No, bueno, a ver, me parece que en economía hay que ser serios. La Argentina el año pasado perdió 13.000 millones de dólares de sus reservas y, insisto, las malas políticas del cepo en adelante, desde fines del 2011, esta parte han generado esta situación. La devaluación fue básicamente una decisión que tiene que tomar el Banco Central, que venía perdiendo reservas de manera muy importante, y bueno, esto de alguna manera impide, aun cuando siga habiendo venta de dólares, que las pérdidas, que fueron 3.000 millones en el mes de enero, en el mes de febrero se han reducido a 200 millones. Yo antes de salir al aire te contaba alguna anécdota porque, a ver, hablamos de las famosas cuevas donde se compra el dólar ilegal. Y las cuevas siguen existiendo, porque esta es una realidad objetiva. Los que andan por la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano saben que existen. Y yo te decía que lo estoy hablando con una persona que tiene relación con este tipo de negocios, que puede ser llamado ilegal, o es ilegal, me decía que le sorprendía la gente que iba a vender dólares. Entonces le digo, bueno, algo pasa. Me dice, no, lo que me llama la atención, que viene a vender la trabajadora doméstica, el obrero, billetes de 20, billetes de 50 dólares, eso me llamó la atención. ¿Por qué pasa eso? Bueno, básicamente pasa porque estamos con salarios del año pasado y con precios que han pegado un salto importante desde diciembre. Si uno acumula diciembre, enero y febrero, y probablemente marzo, vamos a estar llegando a una tasa de inflación acumulada en 4 meses del orden del 15%. O sea, la gente perdió 15% de su poder de compra porque no ha habido aumentos salariales hasta ahora en la gran mayoría de las actividades. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. ¿Por eso pasa eso? Sí, claro. Evidentemente, cuando uno va a los supermercados y además de no encontrar los precios cuidados, que son menos de 200 sobre un universo en los grandes supermercados de 15.000 productos, estamos hablando de menos de 200, y esa es la política antiinflacionaria del gobierno, evidentemente ahí está faltando una pata importante que a este brutal ajuste que digamos a partir del mes de enero se puso en marcha, evidentemente no, si no hay un ataque en serio a la inflación, va a haberse licuado en los próximos meses. Ahora, el gobierno insiste con que la inflación la generan los grandes grupos empresarios. Ahora, yo te hago esta pregunta. En Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador mismo, ¿no están las mismas empresas de las que están en la Argentina y no tienen inflación? Entonces, ¿cómo es? Bueno, justamente, la concentración de mercados es un fenómeno que se da en todas estas economías, se da en el mundo desarrollado. Lo que te puede hacer la concentración, un mercado concentrado, es un precio más alto, pero lo que estamos hablando es de variaciones, esa es la inflación, la variación de precios, no el nivel de precios. Claramente el gobierno, además, para esos mercados, tiene herramientas. Las leyes de defensa de la competencia existen en la Argentina y el gobierno en estos 10 años no las ha aplicado. Y de hecho, valga también la aclaración, hasta hace poco el gobierno se sentaba con cada uno, y lo sigue haciendo, con cada uno de esos grandes actores en cada uno de los sectores para negociar. Entonces digo, por un lado este negocio y por otro lado critica. Bueno, a Shell le dieron en la nuca y el otro día lo recibieron y se sentaron. Exactamente, entonces me parece que lo que hace falta, Daniel, es un programa integral que mira el problema de la inflación como un problema macroeconómico que tiene que ver básicamente con un problema de falta de previsión, como decía antes, en materia de inversión, que hace que muchos sectores de inversión esté corriendo por detrás de la demanda, con saber qué va a hacer el Estado con su gasto y con sus ingresos, de saber qué va a hacer el Banco Central con su política monetaria, con su tasa de interés. Todo eso tiene que estar articulado para poder tener un horizonte y para que aquellos que toman decisiones de precios, que además tienen que ser mejor regulados con las leyes actuales de defensa de la competencia, sepan efectivamente hacia dónde va el gobierno. De esa manera uno puede orientar y gradualmente bajar la inflación. A ver, Sergio Massa hasta el día de hoy dice que es una falta de respeto a la gente decir que va a ser candidato a presidente. Todo indica que es un potencial candidato a presidente. Esto ya creo que no lo descarta nadie más. Desde su propio equipo lo dan como candidato a presidente, por más que él no lo diga. Tomando la hipótesis que llega al gobierno Massa, o que llegue Scioli o que llegue Macri, ¿qué país imaginás que van a encontrar económicamente? ¿Van a encontrar un país como encontraron los Kirchner, con cero en el Banco Central? No, a ver, yo soy de los que ya el año pasado
en nuestras discusiones en el Frente Renovador, internas, planteaba que el gobierno no iba a un escenario de incendio de Roma, de esta idea de Nerón quemando Roma y huyendo antes, ¿no? Como algunos habían planteado. Claramente, digamos, este ajuste violento que se dio a partir del mes de enero indica que el gobierno intenta llegar y correctamente entregar el poder el 10 de diciembre del 2015 como corresponde institucionalmente. Eso me parece que es una buena noticia. Ahora, ciertamente el gobierno va a seguir teniendo dificultades, sobre todo en el frente externo, sobre todo en poder captar dólares. Ha obtenido un puente, creo yo, hasta digamos mitad de año, hasta el Mundial o algo parecido a ello, para digamos, con los dólares de la soja que van a ingresar ahora en los primeros días de abril, poder recomponer esa situación transitoriamente, pero el segundo semestre va a ser clave. Allí no hay ya ventas de soja, ya no hay capacidad para generar artificialmente, por ejemplo, con los bancos, una mayor liquidación de dólares, y ahí el gobierno va a enfrentarse a una restricción importante. La última, Ricardo, en 30 segundos. Todo indica que se van a eliminar los subsidios muy pronto, a energía, a gas, a muchas zonas, fundamentalmente a la clase media. ¿Qué pasa ese día? Bueno, eso forma parte del ajuste, claramente, lo ha dicho el jefe de gabinete en su alocución en el Congreso. Creo que hay que hacerlo de manera inteligente, de manera gradual, pero la verdad que forma parte de las asignaturas pendientes y forma parte de las inequidades o inigualdades que la Argentina ha consolidado, que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires en sus sectores más pudientes tengan subsidios a los servicios públicos que no tiene un santiagueño, un jujeño o un chubutense. La verdad que me parece que no tiene sentido. Ahora hay que hacerlo bien, porque insisto, en un momento de enfriamiento de la economía, esto va a ser un golpe mayor al bolsillo. Ricardo, un gusto, como siempre, gracias. Gracias a vos. Señores, en 7 días estamos de vuelta. Pásenla bien. Chao.